Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy volvemos a utilizar cartón para hacer este bonito trineo de Papá Noel. Quedaos a ver el vídeo y veréis lo fácil que es hacerlo. ¡Empezamos! Para hacer este bonito trineo voy a utilizar cartón. Yo aquí tengo preparados 3 tipos de cartones dependiendo de la pieza que vaya a recortar. Cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor. Un cartón delgadito, os sirve el de caja de galletas o cereales. Y este otro cartón que es de 5 milímetros de grosor, es de doble canal. En este trabajo no hace falta que sea del mismo grosor que el mío, pero yo utilizo este porque es más resistente. Yo ya tengo aquí mi plantilla impresa. Si lo queréis hacer igual que yo, en mi cuenta de Pinterest os dejo esta misma plantilla y alguna otra para que podáis escoger. El tamaño que yo he escogido es más o menos, en la parte más ancha 24 centímetros y en la más alta está entre unos 19-20 centímetros. Y como veis, a la hora de imprimirlo, a mí me ha salido en 2 hojas. Así que ahora lo voy a unir. A una de las hojas le retiro el sobrante para que pueda unirlo bien. Y ahora ya voy a buscar su lugar y lo uno con un poquito de cinta adhesiva. Para pasar la silueta del trineo al cartón voy a utilizar papel carbón. Para la silueta de lo que es el cuerpo del trineo vamos a cortar 2 piezas y para esa parte de ahí voy a utilizar el cartón de doble canal. Para la parte de abajo del trineo voy a utilizar las piezas de cartón gris o contracolado. Y también necesitaremos 2 iguales. Y ahora las tenemos que recortar. Como ya os he dicho muchas veces, para cortar cartón, cúter afilado y pasando varias veces por el mismo sitio sin apretar en exceso para no desviarnos. Una vez tenemos cortadas ya estas 2 piezas en el cartón contracolado, con una lima de uñas vamos a pulir los cortes y vamos a eliminar esas rebabitas que se nos pueden haber quedado. Con las piezas ya cortadas pasamos al cuerpo del trineo, a la parte que va a unir cada una de las piezas. Y para ello voy a utilizar el cartón delgadito, podéis utilizar el de caja de pizzas, de cereales, el que tengáis que sea finito, porque tenemos que ir dándole forma. Para ello, el rodillo que yo tengo siempre en mi taller, que va estupendamente. Y vamos a tener que ir dándole forma para ir pegándolo por todo el trineo. Lo primero, darle forma para pegarlo en esta zona de aquí, que es todo curvo. Entonces unos 10 o 15, entre 10 y 15 centímetros vamos a enrollar el cartón. Después dejaremos unos 15 centímetros, entre 15 y 20 centímetros sin enrollar y volvemos a hacerlo para pegarlo por esta zona de aquí que vuelve a ser curva. Y ahora ya vamos a coger una de estas piezas y vamos a empezar a pegarlo por aquí. Así, vamos a ir dando la vuelta a toda la pieza, pero hasta aquí. Cuando lleguemos aquí le añadiremos la siguiente pieza y así lo iremos pegando todo a la vez y nos resultará más sencillo. Como estáis viendo, voy aplicando cordones de silicona a tramos pequeños. Presiono y espero a que enfríe antes de seguir pegando. Así nos aseguraremos de que no se nos tuerza. Si es la primera vez que me ves y te gusta lo que estoy haciendo, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y activa también la campanita porque así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no te perderás ninguna de las ideas. Y si le das dedito arriba al vídeo y lo compartes, me ayudarás un montón. Muchas gracias.
Una vez lo tenía pegado, me he dado cuenta de que aquí le he pegado demasiado cartón. No quería que llegase tan hacia adelante. El corte de esta pieza tiene que estar a nivel de la parte que puede ser el respaldo. Así que yo le he cortado 1,5, en vez de despegarlo, le he cortado 1,5 por aquí, un corte por aquí y ahora lo voy a pegar hacia adentro. Siguiente paso, con masilla, tapagrietas y una espátula vamos a cubrir todos los cantos del cartón. Aplicaré una capa dejando secar, le pasaré una lija y volveré a aplicarle una segunda capa para terminar de cubrir los orificios. Dejaré secar y volveré a lijar. Si preferís cubrir los bordes con cinta de papel, cinta de carrocero, también lo podéis hacer, pero se os notará el papel a la hora de pintar. Siguiente paso, vamos a taparle el poro al cartón y conseguir un fondo blanco para poder seguir trabajando sobre él. Podéis hacerlo con gesso o con pintura acrílica blanca. La pintura que voy a aplicar es tiza en el tono rojo rubí y pintaremos el trineo tanto por dentro como por fuera. Y estas otras piezas con pintura acrílica en el tono plata antigua. Vamos a decorar el exterior del trineo y voy a ayudarme de este stencil y esta pasta gel, es pasta de relieve con un montón de brillo que me enviaron desde Dipinto di Blu y allí podéis encontrar distintos colores. Coloco el stencil y lo sujeto para que no se me mueva y también he cubierto con cinta de papel las otras imágenes que no quiero transferir. Con una espátula vamos extendiendo la pasta. Y con cuidado levantamos. Para decorar los bordes del trineo he cortado tiras largas de medio centímetro de ancho en cartulina que en mi caso tiene purpurina, pero también la podéis colocar metalizada o del color que más os guste. Y lo voy a pegar con cola blanca. Pasamos a hacerle el asiento al trineo y que sea bien cómodo para Papá Noel. Cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor. Para el respaldo, una pieza de 8,2 por 10 centímetros. La curva la he hecho ayudándome de el rollo de la cinta, lo he colocado aquí en la parte alta, he marcado y he cortado. Otra pieza de 8,2 por 5 centímetros, este será el asiento, y otra pieza de 8,2 por 3,5 será la parte donde apoya el asiento. Guata, yo estoy utilizando esta bien gordita y tela de fantasía. Lo primero, cortar la floca con la forma de cada pieza y pegarla. Y lo voy a hacer con cola blanca. Haré lo mismo en la pieza que será el asiento, pero en la que va a ir los pies, esa no va a ser necesario colocarle floca. Lo que sí que voy a hacerle a esta tercera pieza es pegarle un trocito de papel blanco porque la tela se transparenta y no quiero que se vea el gris del cartón. Y ahora ya pasamos a forrar con la tela. Nos vamos a preparar pinzas para ir sujetando mientras la cola se va secando. Y para forrar estas dos piezas, el asiento y la parte de abajo de los pies,
voy a forrarlas juntas. Y voy a dejar un par de milímetros entre pieza y pieza. Presiono esta primera para poder pegar esta otra y ya forramos las dos juntas. Y ahora ya vamos a montar el asiento. Esto va a ir así. Aquí es donde se va a sentar nuestro Papá Noel y la parte de abajo. He cortado estas piezas, como veis, tienen una forma extraña, porque no le voy a dar un ángulo de 90 grados a esta esquina de aquí, sino que la parte de los pies va a ir un poco más abierta. Pero esto es opcional, podéis ponerlo completamente recto y también quedaría bien. Pues voy a pegar estas piezas al asiento porque así me será más fácil montarlo en su sitio. No se me estará moviendo estas dos piezas. Y el respaldo irá aquí arriba y lo colocamos en su lugar. Seguimos con la decoración y voy a hacer un pequeño cartel para colgar en la parte de atrás del trineo. Con el cartón gris o contracolado he cortado un rectángulo de 8 por 3 centímetros. He pintado de blanco y aquí tengo preparadas unas letras en maderita que va a poner ho, ho, ho. Y también las voy a pintar. El cartel voy a utilizar esta pintura tiza metálica en el tono perla y voy a pintar los dos lados. Terminamos nuestro cartel pegando las letras y rodeándolo con un limpiapipas que he pintado en verde bosque. Un saco de Papá Noel, un círculo en tela roja y un rectángulo lo suficientemente largo para que rodee todo el círculo y voy a ir pegándolo con silicona caliente. Y con una aguja lanera le vamos a coser un cordoncito plateado por la parte de arriba del saco para poderlo cerrar. Y ahora con un trocito de Porexpan y papeles decorados vamos a hacer unos bonitos paquetes. Ya vamos terminando con la decoración y a pincel seco y ayudándome de una plantilla, en el frontal del trineo voy a poner Merry Christmas. Con lo que me queda de pintura blanca en el pincel voy a darle a todo el trineo un pincel seco.
Para proteger toda la pintura vamos a darle un barniz en acabado mate, procurando no tocar esta zona de aquí del brillo y la tirita de cartulina. Le voy a aplicar 2 capas, dejaré secar y seguimos con la decoración. Y ahora ya vamos a terminar de pegar las piezas. Lo primero, el cartel. Y lo siguiente, los patines del trineo. Trineo de Papá Noel listo con cartón, pintura y retales de tela. Espero que os guste y os animéis a hacer el vuestro. Darle dedito arriba al vídeo si os ha gustado y comentarme qué os ha parecido, si os gusta este tipo de decoración o lo hubieseis decorado un poquito más. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.